Antonio me llevó de viaje, pero mi hermana insistió en acompañarnos. Durante el trayecto nos encontramos con secuestradores que tomaron a mi hermana como rehén, exigiendo que Antonio preparara el rescate. La mirada de Antonio en ese momento jamás la olvidaré. Con el rostro lleno de preocupación, le dijo a los secuestradores, ¿podrían cambiar de rehén? Ella está embarazada y no puede soportar este tipo de tensión. Luego se dirigió hacia mí, Lucía, perdóname, está esperando un hijo mío. Toma su lugar, por favor. 6 meses después regresé de estar con los secuestradores. Cuando Antonio vio mi vientre abultado perdió el control. ¿De quién es ese bebé? Capítulo 1. Creía conocer perfectamente a Antonio. Después de todo, habíamos crecido juntos desde niños y teníamos un compromiso matrimonial arreglado desde pequeños. Jamás imaginé que un día me diría que mi hermana de 19 años estaba embarazada. Y que tendría que reemplazar a mi hermana embarazada como rehén. Lo miré atónita y como una tonta le pregunté, ¿quién es el padre del bebé de mi hermana? Antonio apretó los labios y se negó a decir una sola palabra. Hasta los secuestradores se rieron, ¿no es obvio? Señaló a Antonio, ¿quién va a ser el rehén al final? Antonio volteó la cabeza, sin querer mirarme. En ese instante sentí como si cayera en un abismo helado. Realmente no podía creer que Antonio, quien desde pequeño decía que se casaría conmigo. Antonio, quien me había protegido con tanto cuidado, tratándome como su tesoro más preciado. Antonio, quien por mí nunca había dirigido la mirada hacia otra mujer. Ahora miraba a mi hermana con tanto cariño, recomendándole que tuviera cuidado para no lastimar al bebé. Después me miró a mí, Lucía, te prometo que te sacaré de ahí. Solo aguanta un poco, el bebé es inocente. Finalmente les dijo a los secuestradores, que ella sea el rehén, yo me llevo a la otra. Si no, no les daré ni un centavo. Las lágrimas nublaron mi vista. El hermoso perfil de Antonio, que antes me fascinaba tanto, ahora al ver la tensión en su mandíbula, solo me parecía infinitamente frío. Antonio, dije con voz temblorosa, puedo ser yo el rehén. De hecho, tampoco tenía otra opción. En la mirada que Antonio me dirigía ya no quedaba ni rastro de amor. Todo ese amor se había transferido a mi hermana de 19 años. Me sequé la nariz, pero, ¿podrías decirme cuándo empezaste tu relación con mi hermana? Cerré los ojos, intentando recordar, fue cuando me lastimé y te llamé, pero dijiste que estabas en una junta aunque se te escuchaba agitado. ¿O fue el día de mi cumpleaños, cuando tenías marcas rojas en el cuello y dijiste que eran picaduras de mosquito, pero no me dejaste verlas de cerca? O tal vez las lágrimas rodaron silenciosamente, el día del aniversario luctuoso de mi madre. Todos los años me acompañas a visitarla, pero este año estuviste 12 horas completas sin contestar el teléfono. Había tantas señales sospechosas, debí haberlo intuido. Pero nunca, ni una sola vez, sospeché de él. Ni una sola vez dudé de este hombre que creció conmigo, de este hombre a quien amaba hasta los huesos, que pudiera traicionarme. Que hubiera tenido una relación con mi hermana. Esta hermana que acabábamos de encontrar y reconocer como familia. Capítulo 2. Mi hermana menor es la hija ilegítima de mi padre. Mi madre murió de la rabia que le causó su existencia. Después de que mamá falleciera, ella y su madre se mudaron a nuestra casa. Desde ese día, sentí que mi padre ya no era mi padre, sino que se había convertido en el padre exclusivo de ella. Le dio las joyas más valiosas, la casa en la mejor zona, y todo su amor paternal. Me dijo, Lucía, no te enojes. María creció sin padre, mientras que tú tuviste el amor de ambos padres. Papá solo quiere compensar las deudas del pasado. Parecía haber olvidado que, siendo una hija ilegítima, era normal que mi hermana no tuviera padre. Lo vi hacer donaciones a la universidad para que mi hermana entrara a una escuela prestigiosa. Lo vi transferirle las acciones de la compañía. Lo vi volcando todo su amor paternal en esta hermana. Vi a mi hermana y a su madre instalarse en mi hogar. Su madre dormía en la cama de mi madre, usaba las joyas que mi madre había dejado, y salía a tomar té y charlar con las amigas que antes eran de mi madre. Finalmente entendí lo que significa que cuando la persona se va, el té se enfría.
Hasta los sirvientes de la casa cambiaron su actitud hacia mí. Pensé que solo Antonio no cambiaría. Antonio me abrazaba, no tengas miedo. Cuando nos casemos, toda esta gente vendrá a adularte, incluyendo a tu madrastra y hermana. En ese entonces, realmente creí que Antonio y yo estaríamos juntos para siempre. Pero después mi hermana siempre se desmayaba frente a Antonio por ser frágil, se golpeaba la frente hasta enrojecerla y no decía que le dolía aunque se mordiera los labios. Una y otra vez, como un conejito asustado, señalaba mi ropa de marca y le preguntaba a Antonio qué marca era, diciendo que de pequeña sus condiciones eran malas y nunca había visto estas cosas. Una y otra vez mostraba las cicatrices en sus brazos, luego las cubría rápidamente, fingiendo casualidad mientras se le enrojecían los ojos, y finalmente se derrumbaba llorando en los brazos de Antonio cuando le insistía en preguntar. Llorando, le contaba que de pequeña la molestaban por no tener padre, que desarrolló depresión y que solo así podía aliviar el dolor. Las manos de Antonio, que al principio no sabían qué hacer, después se volvieron naturales, y finalmente se posaron suavemente en la espalda de mi hermana, consolándola con ternura. Tal como ahora. Se alejaron abrazados, sin voltear atrás, desapareciendo ante mis ojos. Como si estuvieran seguros de que yo no regresaría. Miré la silueta de Antonio alejándose, sintiendo un dolor punzante en el pecho. Antonio, esta es tu decisión final, ¿verdad? Antonio no dijo ni una palabra. Solo abrazó a mi hermana, aceleró el paso, y finalmente desapareció de mi vista. Con el corazón destrozado, me volví hacia ese secuestrador de aspecto vulgar. Ahora, ¿a dónde me vas a llevar? Sonrió. Los rehenes no tienen derecho a hacer preguntas. En ese momento, una estrella en el cielo parpadeó, iluminando sus ojos bajo la gorra de béisbol. Esos ojos alargados estaban llenos de frialdad. Pensé que moriría. Pero inesperadamente, viví en manos del secuestrador por más de medio año. Hasta que la policía encontró nuestra ubicación y vino a rescatarme. El secuestrador fue arrestado entre risas, y me miró por última vez. En ese momento, sus ojos alargados estaban llenos de diversión. Y yo regresé a mi hogar. Me recibieron mi hermana con el vientre abultado, mi madrastra y mi padre, además de Antonio con una mirada compleja. Al verme, Antonio dio un paso adelante, mirándome fijamente. Lucía. Mi hermana se secó las lágrimas. Todos estábamos muy preocupados por ti, no podíamos comer ni dormir, todos perdimos varios kilos. ¿En serio? No noté que nadie hubiera adelgazado. Excepto Antonio, quien efectivamente se veía bastante demacrado. Antonio acarició suavemente mi hombro, con voz ronca. ¿Sufriste mucho? Me hice a un lado sin inmutarme. No me toques. La mirada de Antonio se ensombreció. Lucía, sé que me guardas rencor, pero cuando regresé contraté detectives, mercenarios, te busqué por todas partes. Su voz se volvió grave. Pensé que estarías bien, que si conseguía el dinero inmediatamente y mandaba gente a rescatarte de inmediato, no te pasaría nada. No imaginé que desaparecerías por tanto tiempo. Estos 6 meses viví en agonía todos los días. Lucía, realmente me odio a mí mismo. No pude evitar reírme. ¿Te odias a ti mismo? ¿Por haberte acostado con la hermana de tu prometida, o por no haber tomado precauciones en ese momento? Antonio se quedó paralizado. Nunca me había visto hablar con tanto sarcasmo. Desde pequeña me educaron para cuidar mi imagen, ser tan refinada como una muñeca. Incluso palabras como usar protección me daba vergüenza pronunciarlas. Antonio apretó los labios. Sé que me odias. Negué con la cabeza, lo rodeé y caminé hacia adentro. Te equivocas. Te pido que te alejes de mí porque estoy embarazada. No toques a mi hijo. ¿Qué? Antonio se quedó atónito. Unos segundos después, forzó una sonrisa. Lucía, estás enojada conmigo, ¿verdad? ¿Cómo podrías estar embarazada tú sola? No terminó la frase y se detuvo de repente. Quizás finalmente recordó. Me había entregado a un hombre peligroso durante 6 meses completos. El rostro de Antonio se ensombreció, caminó nerviosamente 2 pasos. Lucía, dime que esto no es cierto. No puedo aceptar el hecho de que estés embarazada. Capítulo 3. Me senté en el sofá,
contemplando el plato de porcelana antigua inglesa que mi madre coleccionaba sobre la mesa de centro, el mismo que me había prometido como parte de mi ajuar, pero que ahora estaba lleno de los caramelos de leche que tanto le gustaban a mi hermana. Sonreí. ¿Qué tiene de sorprendente? Cuando te diste la vuelta y te marchaste, debiste haber pensado que habría consecuencias. ¿No podías aceptar que yo estuviera embarazada? Pues cuando María se embarazó, ¿te imaginas lo que sentí? Tomé el plato y vacié los caramelos en la basura. Las cosas de mi madre, mejor que no las toquen. Estaba a punto de subir las escaleras cuando mi padre reaccionó. Espera. Explícate bien, ¿cómo es que estás embarazada? Mi madrastra también se sumó. Exacto, es solo un plato, no hay para tanto. Déjalo ahí y explícanos lo del bebé que llevas. Me detuve y me volví hacia ellos. Es hijo mío y del secuestrador. ¿De quién más podría ser? Señalé a mi hermana. Su hijo puede ser de origen dudoso, pero el mío no puede. Mi hermana se acarició el vientre. Hermana, Antonio y yo estamos realmente preocupados por ti. En este tiempo no hemos podido comer ni dormir bien, hemos adelgazado mucho. La miré con una sonrisa fría por dentro. Como si no fuera obvio. Antes siempre decía que Antonio era el mejor hombre del mundo. Desde pequeña lo había dicho así. Pero Antonio fue quien me empujó al abismo con sus propias manos. Ahora que había logrado salir de ese abismo, el mejor hombre en mi corazón ya era otro. Sin embargo, Antonio comenzaba a sentirse perdido. Realmente no lo entendía. ¿Acaso no fue tu propia elección? Subí a mi habitación, pero al abrir la puerta casi creí que me había equivocado de lugar. Toda la habitación estaba cubierta de color rosa fucsia. Las sábanas eran rosa fucsia, las cortinas rosa fucsia, la pantalla de la lámpara y el tocador también eran rosa fucsia. Era un color que jamás usaría en la decoración de mi cuarto, pero ahora llenaba toda mi habitación. Ya no era mi habitación. Inmediatamente me di cuenta de que ese era el estilo de mi hermana, solo ella estaba tan obsesionada con el rosa fucsia. Suspiré suavemente. Recordé que cuando mamá acababa de irse, no habían pasado ni 3 días cuando su habitación fue completamente rediseñada por mi madrastra. Incluso la niñera que me había criado desde pequeña fue despedida solo por murmurar que la habitación no era tan bonita como antes. Ahora volvían a las andadas, y ya ni tenía un lugar donde vivir. Mi hermana me siguió, diciendo con falsa preocupación, como estoy embarazada necesito buena luz solar, así que temporalmente me cambié a la habitación de la hermana. ¿Quieres que me mude de vuelta? Papá dijo con indiferencia, ¿para qué se preocupan por esas cosas entre hermanas? Déjala que se quede en tu habitación. Cerré la puerta del dormitorio y dije fríamente, no me quedo, ver cosas repugnantes me da náuseas matutinas. Luego me di la vuelta y bajé, me voy a un hotel. Papá se quedó atónito. La yo de antes jamás lo habría desafiado así, solo me habría escondido a llorar en silencio. Mi hermana, al ver la situación, inmediatamente comenzó a sollozar. Hermana, ya te dije que si no te gusta, puedo mudarme de vuelta. Fruncí el ceño y me detuve, entonces múdate. Si tan obviamente no me gusta, ¿no te das cuenta? Se quedó paralizada, hasta se le olvidó llorar. Hice un gesto de adelante, múdate pues, aquí te espero. Antes tenía muy buen carácter, nunca discutía con nadie, pensando que eso era tener buena educación. Pero después alguien me dijo que tener demasiado buen carácter era en realidad una forma de complacencia, permitir que otros te pisotearan. Esa persona se llamaba Manuel. Una vez, acariciándome el cabello, me dijo, prométeme que nunca más dejarás que nadie te maltrate, ¿de acuerdo? Se lo prometí. Así que ahora, con los brazos cruzados en el pasillo, miraba los ojos llorosos de mi hermana, escuchando sus sollozos, sin decir una palabra. Dijo que se mudaría. Lamentablemente, no esperé a que actuara, sino que esperé a que papá saliera a hacer justicia. Tu hermana ha vivido en esa habitación tanto tiempo que le tomará mucho organizar sus cosas. Señaló hacia la habitación de enfrente. Tú ve a dormir a la habitación de tu hermana. Miré hacia donde señalaba. Esa era la antigua habitación de mi hermana. En la cabecera colgaba una foto gigante de ella con Antonio, y en la pared también había una foto de boda de papá y mi madrastra que se habían tomado después. Tener que enfrentar esas 2 fotos día y noche, con mi carácter anterior,
Si no me volvía loca, al menos quedaría medio loca. Miré a este papá que me resultaba algo extraño. Cuando era pequeña, también me había mimado como a una princesita, también había dicho que yo era su todo, que todo lo suyo era mío. Lástima que el cariño familiar también puede cambiar. Me di la vuelta y bajé las escaleras sin dudarlo. Mejor me voy al hotel. Papá me gritó desde atrás, «Todavía no has dicho qué vas a hacer con el niño que llevas». Luego lo escuché maldecir, «Es solo una habitación. Ni siquiera puedes ceder ante tu hermana». «¿Cómo te educó tu madre?» «¡Qué mezquina!». Me detuve. Se atrevía a mencionar a esa madre que lo había acompañado desde la nada, que había sufrido quién sabe cuántas penurias. Me volví, entrecerré los ojos. Si fuera tú, haría que tu hija empacara ahora mismo. Antes del mediodía de mañana, definitivamente tiene que mudarse. Dicho esto, sin mirar atrás, me fui de esa casa entre los gritos de papá. De ese lugar que ya no se podía llamar hogar. Al salir por la puerta ornamentada, escuché pasos detrás de mí. Era Antonio que me había alcanzado. Me agarró del brazo. ¿Solo por una habitación vas a irte a vivir afuera? Levanté la vista hacia él. ¿Y a ti qué te importa? ¿Qué eres tú para mí? Antonio se quedó aturdido un momento, pero siguió agarrándome el brazo. El niño que llevas, es mentira, ¿verdad? Saqué impaciente la ecografía de mi bolso. Mira tú mismo, rápido, después de ver esto tengo que tomar un taxi. Antonio instintivamente retrocedió, como si ese papel fuera una bestia feroz. Pero sus manos me apretaron más fuerte, lastimándome. Hice un sonido de dolor, saqué mi brazo, guardé la ecografía y saqué mi teléfono para pedir un taxi. Antonio se quedó pálido a mi lado. Lucía, ¿cómo pudo pasar esto? Su sufrimiento me pareció gracioso. ¿No es esto exactamente lo que querías? La exnovia problemática embarazada de otro, que nunca más tendrá vínculos contigo, que no se interpondrá entre tú y tu amor verdadero. Antonio aspiró profundamente, negando con la cabeza. No quería esto. Se frotó las sienes. Desde que desapareciste, todos los días he estado como alma en pena. Recién me di cuenta de que en realidad eres muy importante. No te pongas sentimental. Lo interrumpí con impaciencia. Ya llegó mi taxi. Y subí al vehículo. Al cerrar la puerta, Antonio otra vez agarró la puerta, con tono urgente y humilde. Lucía, ¿podemos abortar a este niño? Este bebé me hace sufrir. Sentada en el auto, miré en silencio a este hombre frente a mí. Se veía exhausto, sus ojos llenos de venas rojas, los labios tensos, muy nervioso. Pero, ¿por qué no había sido así antes? Dedo por dedo, fui separando las manos de Antonio, y mientras lo hacía le pregunté sonriendo, ¿con qué autoridad me pides que aborte? Antonio, dime, ¿con qué autoridad? ¿Como cuñado? Antonio se quedó en silencio. Aproveché para separar sus manos y cerré la puerta del auto. Capítulo 4. Estaba acostada en la gran cama del hotel, pensando en mi dormitorio que había sido invadido. Era la habitación con la mejor iluminación y las mejores vistas de toda la villa, decorada por mamá con sus propias manos. Desde las cortinas hasta el suelo, desde la cama hasta el sofá y el tocador, cada detalle estaba impregnado del amor que mamá sentía por mí. Y ahora, me lo habían arrebatado. Contemplé el cielo nocturno a través de la ventana y recordé que hubo una vez alguien que, en una noche como esta, me contó una historia. Fue la segunda noche después de que Antonio me abandonara y yo siguiera a los secuestradores a las montañas. Dijo que se llamaba Manuel. Me arrojó una pata de pollo. Deja de llorar, ¿acaso no es solo que te hayan quitado a un hombre? En ese momento estaba tan dolida que hasta se me olvidó tener miedo. Entre sollozos le dije, hablas como si fuera fácil, ¿acaso sabes lo mal que me siento? Manuel se rió. Se sentó a mi lado y alzó la vista hacia el cielo estrellado. Nunca me han quitado a un hombre, pero sí me han robado una pata de pollo. Levantó la pata de pollo que tenía en la mano. En ese entonces vagaba por las calles y llevaba una semana sin comer. Esa pata de pollo me la había dado una persona bondadosa, pero me la quitaron. Si no lograba recuperarla, probablemente habría muerto de hambre. En mis 23 años de vida, jamás había escuchado que existieran vidas tan difíciles en este mundo.
Me quedé tan sorprendida que se me olvidó llorar, y escuché en silencio mientras él continuaba. La verdad es que también tenía mucho miedo. En ese entonces aún era menor de edad, y el vagabundo que me robó la pata de pollo era alto y fuerte. Llevaba una semana sin comer precisamente porque él siempre me quitaba la comida. Sabía que no podía vencerlo, pero no quería morir de hambre ni seguir siendo humillado. Así que salté y me lancé sobre su espalda, le mordí la oreja con todas mis fuerzas, y sin importar cuánto me estrellara contra la pared hasta marearme, simplemente no soltaba. En ese momento solo tenía un pensamiento en mente: quiero sobrevivir. Escuchaba fascinada, había olvidado completamente el dolor que Antonio me había causado, y le pregunté ansiosa: ¿y luego qué pasó? Manuel arrancó un pedazo de carne de pollo y lo masticó con grandes bocados. Sus hermosos ojos rasgados se curvaron en una sonrisa. En fin, el que sobrevivió al final fui yo. Desde entonces, en toda esa zona nunca más nadie se atrevió a robarme nada. Señaló la pata de pollo en mis manos y me dijo que comiera rápido. Después, cada vez que como pata de pollo, recuerdo ese momento. ¿Y qué si otros quieren robar mis cosas? Mientras me atreva a arriesgarlo todo, puedo hacer que jamás en su vida se atrevan a tocar nada que me pertenezca. Esa noche, Manuel se fue después de terminar su pata de pollo. Contemplé el cielo estrellado y pensé mucho, luego mordí con fuerza la pata de pollo que ya se había enfriado en mis manos. Ahora, medio año después, bajo el mismo cielo estrellado, de repente tenía muchas ganas de comer pata de pollo. Cuando saqué mi teléfono para pedir comida a domicilio, de paso le envié un mensaje a papá: antes del mediodía de mañana devuelve mi dormitorio a su estado original. De lo contrario convertiré en efectivo todas las acciones que mamá dejó. 2 segundos después, papá empezó a llamarme, una llamada tras otra, como si se hubiera vuelto loco. No contesté ninguna, directamente puse el teléfono en silencio. Comiendo pata de pollo y pensando en inspeccionar el dormitorio mañana, me fui quedando dormida poco a poco. Las acciones que mamá dejó ahora están todas a mi nombre. Por este asunto, papá discutió con mamá durante mucho tiempo, incluso varias noches no regresó a casa. Pero mamá insistió en completar todos los trámites antes de irse. Si realmente convirtiera las acciones en efectivo, aunque no podría hacer quebrar la empresa de papá, sería suficiente para causarle un daño considerable del que no se recuperaría en 5 años. Al ver que no contestaba el teléfono, papá me envió un mensaje: antes eras tan obediente, ¿ya lo olvidaste? Esto entristece mucho a papá. Sí, porque era obediente, me ocuparon el dormitorio, me quitaron a papá, e incluso mi prometido se convirtió en el de otra persona. Esta vez, decidí no ser más obediente. Al ver que no respondía, papá empezó a enviar mensajes de voz. Abrí uno y dentro estaban sus maldiciones furiosas. Lo cerré directamente, abrí una página web para buscar cómo convertir acciones en efectivo, le tomé una captura de pantalla y se la envié. Inmediatamente dejó de maldecir. Después de unos segundos, envió un mensaje: ven mañana a las 12 del mediodía. Al día siguiente, me levanté muy temprano para visitar a la tía Carmen. Hacía mucho tiempo que no la veía. La tía Carmen es una accionista importante de la empresa de papá. En su momento, cuando la empresa de papá tenía dificultades financieras y pidió inversión por todas partes sin que nadie le hiciera caso, fue mamá quien tomó la iniciativa de entablar amistad con la tía Carmen y la convenció de invertir. A lo largo de estos años, la tía Carmen también se convirtió en la mejor amiga de mamá. Lamentablemente, durante el periodo antes de que mamá muriera, siempre estaba de mal humor y no quería ver a nadie, así que la tía Carmen no sabía lo que había pasado en mi casa. Cuando se enteró, la madrastra y mi hermanastra ya se habían mudado a casa. Y papá me vigilaba de cerca, ni siquiera me dejaba contestar las llamadas de la tía Carmen. Pensando en cómo era yo en ese entonces, realmente era más débil que un trozo de tofu. Si no hubiera sido por el secuestro, si no hubiera visto la verdad en ese momento de vida o muerte, si Manuel no me hubiera mostrado otra posibilidad en la vida, tal vez me habrían intimidado hasta la muerte sin que nadie se diera cuenta. Cuando la tía Carmen me vio, inmediatamente se le enrojecieron los ojos. Tu papá no te dejaba contactarme, ¿verdad? Asentí con la cabeza, y las lágrimas que había estado conteniendo finalmente no pude evitar que cayeran. Algunas cuentas, definitivamente era hora de ajustarlas.
A las 12 del mediodía en punto, entré puntualmente a mi dormitorio y no pude evitar exclamar de asombro. Mis hermosos adornos, la ropa de cama elegante, e incluso las flores y la chaise longue en la terraza, todo había sido perfectamente restaurado. Me volví hacia papá y asentí. Bien hecho, veo que realmente tienes miedo de que convierta las acciones en efectivo. Papá mantuvo un rostro sombrío y no dijo nada. La madrastra se apresuró a mediar. Lucía, niña, ¿cómo puedes hablar así? ¡Qué inmadura! Tu papá incluso quería organizarte una fiesta de bienvenida para ahuyentar la mala suerte. Estaba mirando distraídamente mis uñas recién arregladas, pero al escuchar esto arqueé las cejas. ¿Una fiesta de bienvenida? Me puse de pie. Perfecto, me gustaría participar. Miré a papá. ¿Quiere organizarme una fiesta de bienvenida? Ya decía yo. Después de que fui secuestrada y desaparecí por medio año, cuando regresé ni siquiera me miró 2 veces, resulta que quería darme una sorpresa. El rostro de papá se ensombreció aún más, abrió la boca como si quisiera decir algo, pero al ver mi expresión entre sonrisa y burla, finalmente asintió apretando los dientes, y de paso le lanzó una mirada feroz a la madrastra, como culpándola por hablar de más. La madrastra probablemente tampoco esperaba que la Lucía de antes, que era silenciosa y taciturna, ahora fuera tan agresiva. Miré la pulsera en mi muñeca. Era una pulsera de plata muy discreta, de factura tosca y diseño poco atractivo. Precisamente por ser discreta, nadie había notado que tenía incrustada una esmeralda rara. Esta me la había dado Manuel. Me la puso con mucho cuidado. Mañana regresarás a la luz del sol. Ve a luchar, a arrebatar, a desgarrar, a morder, haz todo lo posible por recuperar lo que te pertenece, y luego párate sobre sus cabezas para mirarlos desde arriba. Era una reliquia que su padre había dejado. Se dice que cuando casi se moría de hambre nunca se animó a venderla por dinero. Sin embargo, me la puso solemnemente en la mano. Capítulo 5. Acaricié la pulsera y presioné a papá. ¿Qué pasa, papá? ¿No sabes a quién invitar? ¿Quieres que te ayude a pensar? Saqué mi teléfono y marqué a la tía Carmen. Tía Carmen, papá quiere organizarme una fiesta de bienvenida. ¿Podrías ayudarme a pensar a quién invitar, o mejor aún, podrías extender las invitaciones tú misma? Mientras más gente, más animado estará, justo para alejar las malas vibras. Papá se puso rojo de la ira. Lucía, ¿ya se te subieron los humos? Estás embarazada, con la reputación que tienes, y aún tienes cara para ver a la gente. Señalé a mi hermanastra que estaba parada a un lado. Entonces, ¿qué opinas del vientre de mi hermana? Papá se quedó sin palabras. Mi madrastra intentó suavizar las cosas otra vez. Ya pasó lo que pasó, no tiene sentido seguir discutiendo. Después de todo, son medio hermanas. Sonreí y asentí, no dije que no lo aceptara. A Antonio, ese hombre, se lo puedo regalar envuelto a María, no me interesa. Pero la fiesta de bienvenida sí se tiene que hacer. Papá miró la pantalla de mi teléfono donde aún seguía la llamada sin colgar, mostrando el nombre de un conocido corredor de bolsa de la ciudad, quien también era buen amigo de la tía Carmen y especialista en operaciones bursátiles y liquidación de acciones. Asintió con el rostro sombrío. Habiendo logrado mi objetivo, no quise quedarme más tiempo con ellos. Cerré con llave la puerta de mi habitación y bajé las escaleras. Mi hermanastra me siguió, sin decir palabra, con los ojos llenos de resentimiento. Cuando casi llegamos al primer piso, de repente preguntó, hermana, cuando dijiste que no querías al hermano Antonio y que me lo regalabas, ¿era en serio? Agité la mano como espantando moscas. ¿Quién se obsesionaría con un pedazo de basura? Si lo quieres, te lo regalo, hacen buena pareja. Apenas terminé de hablar, escuché una tos. Antonio estaba parado abajo, con porte erguido y barbilla ligeramente alzada, pero no podía ocultar la palidez de su rostro. A la fiesta de bienvenida vino mucha gente. La tía Carmen prácticamente invitó a todo el círculo de poder y fama de la ciudad. En su momento, la fiesta de cumpleaños número 19 que papá organizó para mi hermana fue famosa por su grandeza. Vino la mitad del sector comercial de la ciudad, con torres de champán, torres de pasteles, y papá le regaló escrituras de propiedades, diamantes y llaves de autos en el momento. Ahora,
mi fiesta de bienvenida era aún más grandiosa. El equipo de organización de fiestas que recomendó la tía Carmen era conocido por su lujo extravagante, especialmente por quemar dinero. Sabía que papá debía estar sangrando por dentro. Cuando gastaba dinero en mi hermana ni parpadeaba, pero gastar en mí le dolía tanto. Pero aún así, usando mis acciones como amenaza, le pedí a papá dinero para vestuario y organicé los vestidos de alta costura más exclusivos del mundo y las joyas más finas. El día de la fiesta de bienvenida, llevaba un vestido dorado de cola de sirena, un collar y aretes de zafiros de primera calidad, el cabello peinado en ondas vintage, y labios rojo fuego. En cuanto aparecí con tacones altos, todo el salón se quedó en silencio. Luego vinieron los murmullos: ¿la hija mayor es tan hermosa? ¿Cómo es que siempre alaba la belleza de la segunda hija y nunca menciona a la mayor? La segunda hija a lo mucho es una belleza hogareña, pero la mayor sí que es una belleza deslumbrante. Yo apostaría por la mayor. Atravesé la multitud y caminé directamente hacia Antonio. Él me miraba en silencio, con un destello de admiración en los ojos. Lucía, nunca supe que tuvieras esta faceta, me dijo mirando mis labios rojos, con la voz un poco ronca. Sonreí y extendí mi mano. ¿Bailamos la pieza de apertura? Los ojos de Antonio mostraron alegría. Por supuesto que sí. Mi hermanastra se mordió los labios y dijo en voz baja: hermano Antonio, me siento un poco mal. Pero Antonio parecía no haberla escuchado. Un hombre capaz de abandonar a su prometida ante la amenaza de un arma, ¿cómo iba a recordar a una amante que ya no era novedad ante la belleza? Me abrazó y entramos a la pista de baile, bailando al ritmo de la música. Lucía, extraño la sensación de abrazarte, me susurró Antonio al oído. Sonreí e hice un gesto de silencio con el dedo, girando con él en la pista de baile. Viendo cómo gradualmente se dejaba llevar por la pasión, me reí fríamente por dentro. Así que este era el hombre al que amé por tanto tiempo. Me acerqué a su hombro. ¿Podrías contarme sobre el proyecto de inversión de tu familia en el sur de la ciudad? Ya conoces mi situación, no tengo a nadie en quien apoyarme. Como dice el dicho, mejor depender de uno mismo que de otros. Sería ideal si yo supiera ganar dinero. Antonio sonrió. Me dijo al oído: por supuesto que sí. Puedes aprender lo que quieras, siempre y cuando aún quieras sonreírme. Cuando terminó la canción, nos soltamos y salimos de la pista de baile. Mi hermanastra tenía los ojos rojos, mirando a Antonio con aire lastimero, pero él aún no la miraba. En ese momento, la tía Carmen golpeó su copa. Queridos todos, tengo una decisión importante que quiero anunciar aprovechando esta ocasión. Me señaló: esta es la hija de mi querido amigo fallecido. Los demás accionistas y yo la vimos crecer, y también éramos buenos amigos de su madre. Hoy decidimos, en nuestra calidad de accionistas, recomendarla para que ingrese a la gerencia de la empresa para aprender. Si en el futuro va a heredar el negocio familiar, todos estaremos tranquilos. Todo el salón se quedó sorprendido. Sonreí y caminé al lado de la tía Carmen, le agradecí, y luego miré desde arriba las expresiones de desconcierto de papá y la frustración de mi hermanastra. Mi hermanastra había querido entrar a la empresa directamente como gerente general, sin querer empezar desde abajo, pero la tía Carmen y los accionistas la detuvieron. La tía Carmen había dicho que no se sentía cómoda con ese tipo de persona en la gerencia. Ahora, yo, la hija no favorecida, era recomendada por ella para ascender. Viendo que papá, mi hermanastra y madrastra tenían fuego en los ojos, sonreí aún más brillantemente. ¿Quién mandó que cuando papá no tenía nada, fuera mi mamá quien lo acompañó en la lucha? Las acciones que mamá tenía realmente podían lastimar a papá profundamente. La red de contactos que mamá ayudó a papá a construir también podía intimidarlo de verdad. Lástima que mi mamá y yo anteriormente nunca pensamos que se podían usar los recursos de esta manera. Capítulo 6. En el salón de banquetes, la música fluía melodiosa mientras yo, en medio de la furia de papá, reía a carcajadas, bailaba sin inhibiciones y departía con los invitados. Hacía todo lo que la antigua Lucía, tímida e introvertida, jamás se habría atrevido a hacer, convirtiéndome en la presencia más deslumbrante de la noche y capturando por completo la atención de Antonio. Mi hermana temblaba de rabia, quejándose sin cesar a papá con lágrimas corriendo por sus mejillas. Pero cuando la tía Carmen se acercó y le susurró algo al oído,
Papá asintió con cansancio y apartó a mi hermana de su lado. Desde la pista de baile observé aquella disputa a la distancia. Alcé mi copa hacia mi hermana en un brindis burlón y bebí un sorbo del jugo de uva. Mi hermana me observó fijamente por un momento, luego se dirigió hacia mí. Al llegar frente a mí, fingió tropezar y me empujó. El impacto me hizo tambalear, y ella inmediatamente gritó: «Hermana, perdóname. No fue mi intención». ¿El bebé está bien? Los primeros 3 meses son los más peligrosos. El salón de banquetes quedó en silencio absoluto. La gente comenzó a murmurar: «¿Lucía está embarazada? ¿Quién es el padre?». No lo sé, pero definitivamente desapareció por 6 meses. ¿Esos 6 meses fueron para tener al bebé? ¿Cómo es que no supimos de ninguna boda? Me encogí de hombros, escuchando estos comentarios como si fueran un entretenimiento aburrido. Pero en mi corazón recordé esos ojos astutos y brillantes del padre de mi hijo. En aquellos días lloraba constantemente. Al principio, Manuel me gritaba ferozmente que dejara de llorar, pero después, cuando se dio cuenta de que yo sabía que no me haría daño, lloré aún más desconsoladamente. Manuel, resignado, me pasaba pañuelos, y después de un rato se rascaba la cabeza. «¿Qué tal si te llevo de vuelta?». El rescate ya se cobró de todas formas. Negué con la cabeza. No lloraba por haber sido forzada a irme con él, lloraba porque realmente ya no tenía hogar. Mamá ya no estaba, papá se había convertido en el padre de mi hermana, y Antonio también se había vuelto de mi hermana. Ya no tenía a nadie cercano. No tenía hogar, en cualquier lugar era una vagabunda. Manuel me observó llorar en silencio, y después de un rato preguntó con curiosidad: «¿Por qué no maldices un poco para desahogarte?». Sollozando, le dije: «Las señoritas deben tener educación. Sin importar las circunstancias, hay ciertas palabras que nunca deben pronunciarse». Manuel se quedó atónito, luego se rió hasta doblarse. «No me extraña que te hayan despojado de todo». Lo miré con enojo, pero él me secó las lágrimas y me contó una historia. Era simple: 2 buenos amigos, uno educado y culto, el otro astuto y con principios flexibles. El educado usó su patente para abrir una empresa, y cuando ganó dinero invitó a su amigo a unirse, sin ninguna precaución. Pero el amigo le robó la tecnología patentada y la vendió a la competencia, ganando así su primer capital. El educado vivió toda su vida respetando las leyes, nunca imaginando que existían tales vilezas en el mundo, hasta que murió de la ira. Dejó atrás a su esposa e hijo pequeño. La esposa abandonó al niño y huyó, dejándolo vagando por las calles. Mientras tanto, el amigo vivía cada vez mejor, aventuras amorosas, fortuna, y cuando murió su esposa, la vida le sonreía por completo. Manuel me arrojó un pañuelo: «¿Prefieres morir con educación o vivir para vengarte? Tú decides. Una vez que elijas, no tengo nada que hacer, así que puedo enseñarte, solo para pasar el tiempo». Apreté el pañuelo. No dormí en toda la noche, pensando mucho tiempo. Mi madre tenía educación, pero murió de la ira. Yo tenía educación, pero fui abandonada. La persona educada de la historia incluso arrastró a su hijo. Al amanecer, con los ojos rojos, fui a buscar a Manuel. «Quiero vivir para vengarme. Quiero que todos los malvados reciban su merecido». Hacia el final de la cena de bienvenida, papá, mi hermana y mi madrastra ya no podían sonreír. Solo Antonio mantenía su mirada fija en mí, observándome reír desenfrenadamente, bailar sin límites, conversar con gente de toda clase con mi copa de jugo de uva, viéndome convertirme en el centro absoluto de atención y la reina del salón. Cuando terminó el banquete, antes de que mi hermana pudiera acercarse a él, Antonio se dirigió hacia mí: «¿Tendría el honor de llevarte a casa?». Bajo la mirada resentida de mi hermana, sonreí y asentí: «Por supuesto». El viento nocturno era fresco, moviendo mis cabellos, y Antonio se quedó embobado. Abrió la puerta del auto para que subiera. Recordé que cuando nos conocimos, también me abría la puerta del auto. Pero después nunca caminaba a mi lado, siempre iba adelante mientras yo corría detrás tratando de alcanzarlo. Y abrir la puerta del auto nunca más volvió a ocurrir. Me senté en el auto y saludé con la mano a mi hermana que estaba detrás: «Regresa temprano a casa, cuídate de no resfriarte, después de todo tu vientre es más grande que el mío».
Antonio me miró en silencio. Después de conducir algunos kilómetros, me volvió a mirar. Recuerdo que antes dependías mucho de mí. Sí, así era. Antes, yo, una niña rica, torpemente aprendía de internet a hacer loncheras caseras y las llevaba a su oficina para entregarle almuerzos llenos de amor, solo para ser rechazada con frialdad. Él decía, no quiero verte en el lugar de trabajo, afecta mi eficiencia laboral. Después descubrí que en ese momento mi hermana estaba embarazada. Mi hermana estaba en casa todas las noches. ¿Cuándo se había embarazado? Miré el perfil de Antonio y sonreí ligeramente. Antes no tenía opiniones propias, pero después alguien me enseñó a ser independiente y fuerte. Al hablar de esa persona, una sonrisa dulce se dibujó en mis labios. Esta sonrisa pareció herir a Antonio, quien pisó bruscamente el freno y se detuvo, mirándome fijamente a los ojos en la oscuridad. ¿Ese hombre no es un criminal? ¿Por qué te pones tan feliz al mencionarlo? Suspiró bajo la luz amarillenta del farol. ¿Quieres que sientas celos? Si es así, lo lograste. No es eso, lo interrumpí, sonriendo aún más dulcemente. Él es la mejor persona del mundo. Tú nunca lo entenderías. El auto quedó en silencio mortal. Los ojos de Antonio se llenaron de dolor. No digas eso, Lucía, te lo ruego. Se frotó las sienes. Escuché que hay una enfermedad llamada síndrome de Estocolmo, donde los rehenes desarrollan sentimientos hacia sus secuestradores. Eso es patológico, no es normal. Lucía, te llevaré con un médico. No dije nada, solo lo observé actuar. Cuando considerara que la actuación debía terminar, destruiría de una vez este escenario enfermizo. Antonio continuó, supongo que tu embarazo fue forzado por él, ¿verdad? Lucía, no es que me moleste eso, pero siempre pienso, si en aquel momento no te hubiera dejado atrás. Sonreí ligeramente, sin interés en seguir explicando. Él no me creería. Si de fuerza se trataba, Manuel efectivamente me había forzado, pero me forzó a hacer otras cosas. Cosas que me causaron un dolor extremo, pero que me hicieron más fuerte. Me forzó a aceptar entrenamiento. Decía que cuando una persona tiene un físico poderoso, su espíritu también se vuelve fuerte. Me enseñó combate, tiro, rastreo y contrarrastreo, incluso caza. Ese huérfano callejero que una vez luchó a vida o muerte por una pierna de pollo, después se convirtió en mercenario. Solo después de verlo cazar comprendí cuán gentil había sido conmigo aquel día que me llevó a las montañas. Manuel cazando era la existencia más feroz en la cima de la cadena alimentaria. Viendo sus ojos fríos como el hielo, viéndolo luchar contra bestias salvajes, entrenando con él, de repente me di cuenta de que todas esas cosas por las que había llorado no eran nada, ni siquiera merecían mis lágrimas. Juré no derramar ni una lágrima más, no ser débil nunca más. Pero un mes antes de separarme de Manuel, lloré una vez más. Soñé que mamá sonreía diciendo que finalmente podía estar tranquila y que se podía ir. Por más que la llamara, no se volteaba. Desperté llorando y me refugié en los brazos de Manuel, que había venido corriendo a verme. El cuerpo de Manuel se tensó, luego me abrazó y tarareó suavemente una canción de cuna para consolarme. Fue ese día cuando concebí a su hijo, un niño que llevé con total voluntad en mi vientre. Capítulo 7. Antonio seguía parloteando sin parar, pero ya no me interesaba escucharlo. Hay cosas que él jamás entendería. Ingresé a la empresa de mi padre. Decidí hacerme cargo del proyecto de colaboración con la compañía de Antonio. Mi padre se opuso, mi madrastra y mi hermana se opusieron aún más. Pero Antonio estuvo de acuerdo. La familia de Antonio tenía mucho poder, y cuando Antonio pidió específicamente que yo me hiciera cargo, mi padre no tuvo más remedio que tragarse su orgullo. En privado me buscó para hablar. Papá sabe que pasaste por el secuestro y el embarazo, que fue un shock para ti, pero en el fondo sigues siendo la niña obediente de antes, ¿verdad? No te pelees con tu hermana, está a punto de dar a luz, ¿sí? Mi niña buena. Me levanté sonriendo y le susurré al oído, no. Las personas cambian. Mientras más dócil sea alguien, una vez que decide cambiar, más decidido será, sin vuelta atrás. Lástima que mi padre no entienda este principio. Antonio y yo teníamos tratos comerciales frecuentes, siempre reuniéndonos.
Mi hermana antes siempre fingía ser comprensiva. Pero conforme Antonio y yo nos reuníamos hasta altas horas una y otra vez, comíamos y tomábamos café juntos una y otra vez, e incluso cuando fui al hospital por un resfriado, Antonio venía en auto a recogerme. Mi hermana se desmoronó por completo. Fue a buscar a Antonio para tener una gran pelea. Según escuché, Antonio la echó de su oficina y hasta bloqueó su contacto. Me preguntó fríamente, ¿así estás satisfecha? Mientras revisaba documentos, silbé, esto apenas está comenzando, querida hermana. El mundo da vueltas, ya verás. Mi hermana rió con frialdad, no olvides que estoy embarazada del hijo de Antonio, mientras que lo que tienes en tu vientre no es más que un bastardo. Dejé los documentos, alcé la vista para mirarla y me levanté lentamente. ¿Tu madre no te enseñó a hablar? Tomé mi café y con calma se lo vertí desde arriba. ¿No tienes idea de cómo llegó ese niño a tu vientre? ¿Y todavía tienes cara para hablar de mí? Mi hermana gritó tratando de esquivar, pero la sujeté. Saqué un pañuelo y le limpié la cara. Mi hermana, roja de ira, de nada sirve que me limpies, le voy a decir al hermano Antonio lo que me hiciste, ah. No terminó de hablar cuando la cara que acababa de limpiarle recibió una bofetada. Limpiarle la cara era solo para que no se me ensuciara la mano con café. Se cubrió la cara sin poder hablar y salió corriendo llorando. Limpié cuidadosamente mis dedos con una toallita húmeda, sintiéndome algo impaciente. ¿Por qué tengo que desperdiciar tiempo y vida con esta gente? ¿Y por qué mi Manuel tiene que estar en prisión por un secuestro planeado? Entrecerré los ojos. Todas las cuentas pendientes deben saldarse. Visité la oficina de Antonio con más frecuencia, discutiendo proyectos con él. A veces, cuando terminábamos los asuntos, no me iba, conversaba con él casualmente, escuchándolo discutir con sus subordinados las decisiones de inversión en el sur de la ciudad. Le preparaba café, traía pastelitos. Quiero aprender más de ti, con que aprenda la mitad de tus habilidades sería suficiente. Antonio sonrió tiernamente. Lucía, ¿cómo no me había dado cuenta antes de lo encantadora que eres? En realidad había olvidado que durante los más de 10 años antes de conocer a mi hermana, siempre decía que yo era encantadora. Solo que después de que llegó mi hermana estos últimos años, eligió olvidarme selectivamente. Me convertí en la rehén que recibía los golpes destinados a mi hermana, ya no era la niña que juró atesorar. Pero Antonio efectivamente me enseñó mucho, explicando cada decisión en detalle, e incluso prediciendo las estrategias de los competidores. Yo aprendía ávidamente, guardándolo todo en mi memoria. A los ojos de otros, parecía que Antonio y yo íbamos a reconciliarnos. Esto puso muy nerviosas a mi hermana y madrastra. Pero mi padre, sorprendentemente, no ayudó a mi hermana. Supongo que fue porque Antonio le dio 2 proyectos, sellándole la boca. ¿Ves? Mientras haya dinero que ganar, incluso si Antonio juega con sus 2 hijas, él puede estar tranquilo. Mi relación cercana con Antonio duró una semana. Un día me llamó pidiéndome que fuera al hospital privado. Pensé que estaba enfermo y quería que lo visitara, así que pedí a mi secretaria que ordenara un ramo de flores. Solo al llegar descubrí que Antonio me había hecho venir al consultorio de obstetricia. Por supuesto, no iba a pensar que era por bondad para llevarme a un control prenatal. Retrocedí un paso y tiré las flores al suelo. ¿Qué pretendes hacer? Los ojos de Antonio brillaron con fervor. Lucía, quiero volver a estar contigo, no quiero seguir con esta ambigüedad. Miró mi vientre ligeramente abultado. Quiero que vuelvas a pertenecerme solo a mí. Aunque hacía tiempo había perdido las esperanzas en Antonio, no pensé que pudiera decepcionarme aún más. Toqué mi vientre. ¿Así que quieres lastimar a mi hijo? Sin siquiera preguntarme, ¿quieres hacer y después informar? Antonio puso cara de apuro. Lucía. Te conseguí un psicólogo, pero este niño primero debe ser abortado. Me consoló, en el futuro tendremos nuevos hijos, mucho mejores que este. Me tapé la boca. Mi hijo se ha portado muy bien, desde el embarazo hasta ahora nunca me ha dado náuseas matutinas, pero ahora, hasta el niño no nacido se siente asqueado. Me tapé la boca y corrí hacia afuera, sin poder evitar las náuseas. Pero Antonio me detuvo. Lucía, vete después de la operación. Sé obediente, si quieres hijos puedo dártelos,
Eliminemos esta semilla del secuestrador. Controlé mi respiración, esforzándome por reprimir las ganas de vomitar. En mi mente le dije al niño en mi vientre, bebé, espera un momento, mamá tiene que golpear a alguien primero. Cerré los puños, calculando rápidamente. El plan estaba casi completo, podía terminarlo ya. Alcé la vista hacia Antonio y le pregunté seriamente, ¿quién te dio permiso para llamar secuestrador a mi amor? Antonio abrió la boca, pero antes de que pudiera hablar, le di un puñetazo en la cara. Me miró sorprendido, Lucía. Continué preguntando, ¿y quién te dio permiso para llamar a mi hijo la semilla de un secuestrador? Le di otro puñetazo. Pero Antonio había practicado lucha desde pequeño, esta vez estaba preparado y esquivó. Lo agarré de la corbata y me limpié la sangre del puño. Antonio, ten cuidado con lo que dices en el futuro, no seas tan arrogante. Antonio apretó los labios, con las comisuras hacia abajo, la voz ronca. Lucía, ¿qué te pasa? ¿Prefieres tener un hijo con un secuestrador antes que darme una oportunidad? Exacto. Ni siquiera me molesto en darte una oportunidad. Y muy pronto, te arrepentirás de haberte metido conmigo. Capítulo 8. Al salir del hospital, decidí poner fin al plan. Conduje de vuelta a casa y entré al estudio de mi padre para retirar el micrófono oculto bajo su escritorio. Después fui a la empresa y entré a la oficina de mi padre. Mientras él estaba en una reunión, retiré hábilmente el dispositivo de escucha que había bajo su escritorio. Al día siguiente no fui a la empresa ni regresé a casa, sino que me alojé en un hotel. Durante 2 días me dediqué a liquidar completamente todas las acciones que mi madre había dejado. El 5.º día, la tía Carmen retiró su inversión. La empresa de mi padre entró inmediatamente en crisis. Mi padre comenzó a llamarme desesperadamente. Me recordaba nuestra infancia y me enviaba una foto donde me abrazaba durante un picnic. En la fotografía, mi padre me besaba la mejilla, parecíamos muy unidos. Pero mi padre había olvidado que esa foto la había tomado mi madre. Al mirarla, solo podía pensar en ella. Pensé que si mi madre hubiera conocido a alguien como Manuel, tal vez no habría muerto. Lástima que en el mundo no existen los si hubiera. Solo infinitos pesares. Suspiré y comencé a organizar todas las grabaciones que tenía de mi padre, tanto de la empresa como de casa. Seleccioné los fragmentos más importantes y los publiqué en Internet. Al día siguiente fueron noticia de primera plana. Director de corporativo evade impuestos, realiza captación ilegal de fondos y soborna funcionarios se volvió tendencia. Las acciones se desplomaron y los accionistas exigían explicaciones a mi padre. Mi padre se vino abajo completamente. Me envió un mensaje, ¿eres muy desagradecida, no temes el karma? Le respondí sonriendo, si tú no temes el karma, ¿por qué habría de temerlo yo? No hay razón para que el cielo perdone a alguien como tú, que llevó a su esposa a la muerte y mató a su amigo, pero venga a castigarme a mí. ¿Verdad, querido papá? Para asegurarme de que lo entendiera, agregué, por cierto, José te manda saludos desde abajo, papá. Mi padre no respondió. Pero vi que estuvo escribiendo durante mucho tiempo, hasta que finalmente solo envió unas pocas palabras. ¿Cómo sabes de José? ¿Cómo lo sé? Bajé la mirada para acariciar mi vientre ligeramente abultado, con una sonrisa en los labios. Era el abuelo que mi hijo nunca conocería. Era el padre de Manuel, ese hombre educado y talentoso que fue asesinado por un amigo que le robó su patente. Mi padre fue arrestado por la policía. Mi madrastra también había participado en esas actividades y fue detenida junto con él. La empresa no pudo sostenerse más, declaró bancarrota y todas las propiedades vendibles de la casa se destinaron a pagar las deudas. Mi hermanastra embarazada fue expulsada de la mansión llorando y fue a buscar a Antonio. Antonio solo le dio algo de dinero para que se quedara en un hotel. Ni siquiera la dejó entrar a su casa. Me llamó, Lucía, sé que ahora las cosas están difíciles para ti, no tengas miedo, aquí estoy yo. Pero en ese momento yo estaba sentada en una cafetería con el mayor rival de Antonio. Tenía en mis manos un fajo de documentos que contenían todos los secretos comerciales e información clave de la familia de Antonio. Al recibir su llamada, me eché a reír y le di las gracias. Me reí con mucha alegría,
Gracias por preocuparte, mejor ocúpate de ti mismo. 3 días después, un gran negocio de la familia de Antonio fue arrebatado repentinamente. Una semana después, el socio más importante de la familia de Antonio fue robado por otros. 3 meses después, varias empresas se aliaron contra la familia de Antonio, se expusieron algunos asuntos turbios causando gran revuelo, y los bancos también comenzaron a suspender los préstamos a la familia. La situación de la empresa de Antonio empeoró drásticamente. Antonio ya no tuvo tiempo de ocuparse de mí. Solo una madrugada me llamó, con voz llena de cansancio. María dio a luz. Me quedé en silencio un momento y respondí felicidades. Mis pensamientos parecieron regresar a aquella tarde. Esa tarde cuando Antonio me dijo que María estaba embarazada y me pidió que fuera como rehén. Pero el dolor de entonces ya había desaparecido, ahora solo quedaba alivio. Alivio de haber sido rehén en lugar de María, alivio de que María le hubiera dado un hijo a Antonio en mi lugar. Alivio de que mi hijo fuera de Manuel. Antonio parecía estar fumando, podía escuchar el sonido de sus exhalaciones. Lo entiendo ahora, Lucía. Dijo, la única persona que podía escuchar a tu padre tanto en casa como en la empresa, y al mismo tiempo ser despiadada para atacarlo, eras solo tú. Todos esos secretos comerciales filtrados de la familia Antonio eran cosas que tú habías escuchado antes. Todo esto, lo planeaste tú. Bajé la cabeza para beber un sorbo de té y respondí sonriendo, ¿y qué importa? Antonio no dijo nada. Estaba conteniendo la respiración. Después de un rato tosió y dijo con una sonrisa amarga, sí, Lucía, si me quedo con el niño y dejo que María se vaya, ¿estarías dispuesta a volver? Aunque ya no sentía nada por Antonio, escuchar esas palabras aún me daba náuseas. La voz de Antonio temblaba, Lucía, creas o no, aunque sepa que fuiste tú quien hizo todo esto, aún te deseo. Me arrepiento. Me arrepiento de haber dejado que María se embarazara, me arrepiento de haberte hecho ir como rehén, me arrepiento de haber dejado que ese hombre te llevara. Su voz era grave, llena de desaliento. Ahora tu padre y madrastra han sido arrestados, mi familia también ha sufrido grandes daños. Lucía, ya deberías haberte desahogado. Haré que María se vaya, empecemos de nuevo, ¿está bien? ¿No es suficiente compensación lo que he hecho? Bebí un sorbo de té y miré el paisaje nocturno por la ventana. En un año más, Manuel podría salir. Manuel y yo también tendríamos nuestro propio hogar en esta ciudad. Pensando en el futuro, mi ánimo mejoró, sonreí y le dije a Antonio palabra por palabra, pero señor Antonio, usted ni siquiera es digno de limpiarle los zapatos a mi amado. Solo merece enredarse con gente como María. Colgué el teléfono, me quedé de pie frente a la ventana contemplando la noche y suspiré profundamente con alivio. Todos los rencores terminan aquí. Para los días que vienen, tengo a Manuel. Capítulo 9. Un año después, ocurrieron 2 grandes acontecimientos. Nació mi hija y Manuel también salió de prisión. Cuando nació mi hija, Antonio se enteró de la noticia. Aquella villa familiar que había sido subastada por el tribunal, la volví a comprar y la renové para que quedara tal como la había diseñado originalmente mi madre. Ahora este es el hogar de mi hija y mío. Regresé a casa con mi hija en brazos, y al bajar del coche vi el auto de Antonio. Antonio se veía bastante decaído. Pero al fin y al cabo sigue siendo una persona capaz, y su empresa está recuperándose poco a poco. Mi hermana tuvo un hijo, pero no logró convertirse en la señora de Antonio. Todos los días insiste en casarse, pero Antonio se niega rotundamente. Mi hermana, presionada hasta el límite, perdió esa dulzura que tenía antes. Ahora discute constantemente con Antonio, y sus peleas hacen llorar al niño sin parar. Durante el día Antonio tiene que ocuparse de salvar su negocio, y por las noches debe lidiar con mi hermana. No es de extrañar que se vea visiblemente demacrado. Al ver al bebé en mis brazos, su mirada se ensombreció y esbozó una sonrisa forzada. Aunque él haya estado en prisión, aún así decidiste tener un hijo con él. Bajó la cabeza, ahora creo que realmente lo amas. Tenía prisa por llevar a mi hija a casa, así que le respondí distraídamente, sí, claro. Antonio volvió a sonreír con amargura. Una sonrisa que tenía algo de desgarrador, algo de melancolía.
Justo cuando estaba a punto de cerrar la puerta, de repente, como si me preguntara a mí pero también como si hablara consigo mismo, dijo, si en aquel entonces no hubiera buscado esa novedad, ahora, ¿este sería nuestro hijo? Negué con la cabeza, Antonio, en este mundo no existen los, si tan solo un pasado al que no podemos regresar. Reflexioné un momento y agregué, pero te agradezco mucho que hayas elegido a María, de lo contrario, ¿cómo habría conocido al amor de mi vida? Ese hombre que fue como un rayo de luz que iluminó mis momentos más oscuros. Cuando todo se calmó, seguía sintiendo gratitud hacia el destino. Gratitud porque el destino me permitió conocer a la persona verdaderamente indicada. El cuerpo de Antonio se tambaleó y su rostro se puso aún más pálido. Después de un momento, sonrió. Solo que fue una sonrisa muy forzada. Entonces está bien. En el futuro, no volveré a molestarte. Te deseo felicidad. Se dio la vuelta para marcharse. Su silueta bajo el atardecer se veía muy solitaria. Adiós. Mirando su figura alejarse, de repente recordé nuestra infancia. El pequeño Antonio levantando la mano y jurándome a la pequeña yo, Antonio, seré bueno con Lucía toda la vida. Si no lo logro, que me castiguen estar solo toda mi vida. En aquel entonces nadie imaginaba que los juramentos a veces son solo otra forma de broma. Suspiré y entré a la casa con mi hija en brazos. Mi padre fue condenado, mi madrastra fue condenada, mi hermana y Antonio se desprecian mutuamente. Todo lo del pasado había terminado completamente. El próximo mes, Manuel saldría de prisión. Un mes después, fui con mi hija a recoger a Manuel. Manuel tomó a nuestra hija en sus brazos. Me guiñó el ojo, como si fuera a sonreír. Pero al segundo siguiente, de repente comenzó a llorar, lloró intensamente, abrazándonos fuertemente a nosotras, madre e hija. Yo también lo abracé, y mis lágrimas empaparon su hombro. Ahora, finalmente tengo una familia otra vez. Capítulo extra de Manuel. Me llamo Manuel y crecí en las calles. Todos dicen que soy terriblemente despiadado. Pero no saben que si no hubiera sido implacable, habría muerto a los 9 años en esa pelea por una pata de pollo. Por ser despiadado, me convertí en el jefe de la calle. Por ser despiadado, cuando fui mercenario de adulto, pude salir vivo incontables veces de montones de cadáveres. Y también por ser despiadado, pasé de ser un mercenario solitario a formar parte de la alta dirección de un grupo mercenario. A los 26 años, finalmente logré establecerme en este mundo. Miraba las noticias de mi país y vi que aquel que había estafado a mi padre años atrás ahora era un respetado director general. Supe que había llegado el momento de regresar a cobrar venganza. Después de volver al país, me reuní con un amigo de los viejos tiempos de la calle. No había prosperado mucho, seguía metido en asuntos turbios. Recientemente había aceptado un trabajo, ayudar a la hija de una familia adinerada fingiendo ser un secuestrador. Al parecer, esta señorita había seducido a su cuñado y había quedado embarazada, pero él se negaba a reconocerlo. Se le ocurrió este plan de contratar a alguien para que fingiera ser un secuestrador y así poner a prueba los sentimientos de su cuñado. Miré el nombre del empleador y arqueé una ceja. ¡Qué interesante! Resultó ser la hija de mi enemigo. Tomé una pistola de juguete realista y me dirigí allá. Observé con frialdad a esas dos hijas mimadas y al hombre mujeriego que estaba en el medio. ¡Qué ridículo! Mientras ellos jugaban a estas tonterías infantiles, yo estaba luchando a muerte en el campo de batalla. La enorme diferencia en nuestros destinos se debía completamente a su padre ingrato y traicionero. No sentía ni la más mínima simpatía por ellos. Especialmente por ese hombre, que estando comprometido con la hermana mayor se acostaba con la menor, y para proteger a ese niño no nacido, empujó a su prometida para que sirviera de escudo. Solo que la hermana mayor era algo ingenua. En una situación así, todavía preguntaba de quién era el bebé. No pude evitar reírme y comenté, hasta yo puedo ver de quién es. Se quedó ahí paralizada. Sus ojos negros brillaban con lágrimas, llenos de desconcierto y dolor. Viendo la espalda de ese hombre alejándose abrazando a la hermana menor, esos hermosos ojos perdieron inmediatamente su brillo. El sol se estaba poniendo en ese momento, el cielo se oscurecía poco a poco, la luz del atardecer se reflejaba en sus ojos,
Todo era un amarillo desesperanzado. En ese instante, escuché claramente mi corazón latir una vez. Recordé que cuando mi padre murió y mi madre me abandonó sin mirar atrás, yo también estaba así. De pie bajo el sol poniente, rodeado por la desesperación. Pero mordiéndome los labios con fuerza para no temblar. También recordé los resultados de mi investigación. 2 años después de que su padre estafara la patente de mi padre, se consiguió una amante y tuvo una hija ilegítima. Después de enriquecerse, trajo a la amante y a la hija ilegítima a vivir abiertamente en su casa, lo que provocó la muerte de rabia de su esposa legítima, dejando a una hija sin nadie que la cuidara. Mirando a esta chica envuelta en desesperación frente a mí, escuchando los latidos cada vez más rápidos de mi corazón, decidí darle una oportunidad de elegir. Podía seguir eligiendo soportar todo esto con entumecimiento, siendo una pobre víctima sacrificada. En ese caso, no tendría piedad. O podía elegir romper con todo y reclamar justicia para ella y su madre. En ese caso, no me importaría enseñarle cómo volverse decidida, valiente y fuerte. Le dije que lo pensara bien, si quería vivir para vengarse o tragarse su orgullo en silencio. Lo pensó toda la noche. Esa noche, por primera vez en mucho tiempo, me sentí inquieto. Siendo honesto, temía que eligiera ponerse en mi contra. Al día siguiente, cuando vino a buscarme, ni siquiera quería que dijera su respuesta. Pero gracias al cielo, eligió hacer que los malvados recibieran su castigo. Así que mi plan cambió. Ya no pensaba actuar personalmente, haría que su hija lo hiciera. Que su propia hija lo enviara a prisión. Comencé a entrenar a esta chica que originalmente era honesta y frágil. Empezando por su cuerpo. Cuando el cuerpo de una persona se fortalece, su espíritu no será vulnerable. Ella parecía tener una determinación contenida, entrenando desesperadamente conmigo. En menos de medio año, sus técnicas de combate y rastreo ya habían alcanzado el nivel más alto entre las personas comunes. Podía cazar sin expresión, matar a sus presas, permitiendo que la sangre le salpicara el rostro. Siempre he creído que, comparado con el amor, el odio puede cambiar más a una persona. En mis ratos libres, a menudo me quedaba contemplando su figura. Durante varios días, en mis sueños aparecía constantemente su imagen sonriendo con un vestido de novia blanco. Al despertar, escuchaba claramente una voz en mi cabeza que decía, Manuel, estás perdido, te has enamorado de ella. Pero había otra voz que decía, Manuel, tú que creciste en las calles siendo mercenario, ¿qué derecho tienes de pensar en alguien tan maravillosa como ella? Cada día luchaba entre estas dos voces, sintiéndome ansioso e inquieto, incluso comencé a evitarla. Pero descubrí que no podía escapar. Solo con escuchar sus llantos mientras soñaba, inmediatamente saltaba de la cama, corría hacia ella y la abrazaba, sintiéndome terriblemente dolido. Mi niña, cuánto daño había sufrido. Despertaba en mis brazos, sus ojos húmedos me miraban directamente, llenos de confianza y una emoción indescriptible. Esa mirada me golpeaba directamente en el corazón. No sé quién tomó la iniciativa primero, pero nos besamos. Después de ese día, tuve un hogar. Volví a tener a alguien a quien amar. Comencé a pensar en cómo podría estar legítimamente al lado de mi niña. Terminé todos mis negocios y transferí mis ahorros, que no eran pocos, de vuelta al país. Luego me entregué voluntariamente a la policía y confesé mis actos. No había lastimado a nadie, y todo el dinero del rescate se lo devolví completo a Antonio. Lucía también insistió en que solo había sido una broma entre ella y yo. Mi abogado era muy capaz, al final el tribunal me sentenció a 1 año de prisión. Después de 1 año, podría estar dignamente bajo el sol y pasar el resto de mi vida con mi niña. Durante este año, la dejé completar su venganza por sí sola. Aún así, secretamente dispuse que 2 subordinados la protegieran desde las sombras. Pero para mi sorpresa y orgullo, de principio a fin nunca los necesitó. Por sí sola, se vengó de todo. El año pasó rápidamente. El día que salí de prisión, Lucía estaba esperándome en la puerta. Llevaba un vestido largo azul cielo, su cabello largo suelto sobre los hombros. En sus brazos cargaba a un bebé regordete, con unos ojos grandes que me observaban con curiosidad. Al verme salir,
Lucía me entregó al bebé, es tu hija. Es difícil describir lo que sentí en ese momento. Apenas tenía 20 y tantos años, pero había luchado en combates sangrientos durante más de 10 años, nunca me atreví a soñar con tener una familia. Ni siquiera me atrevía a pensar mucho en los seres queridos que habían muerto, temiendo que las fluctuaciones emocionales afectaran mi juicio y no pudiera ver claramente los peligros frente a mí. Pero ese día, el cielo estaba muy azul, las nubes muy blancas, el sol cálido. La chica que amaba cargaba a nuestra hija, me sonreía tan serena, como si todo el sufrimiento que habíamos pasado antes hubiera sido solo un sueño. El sueño había terminado, y en los días venideros solo quedarían estabilidad y felicidad. En toda mi vida solo había derramado sangre, nunca lágrimas. Pero en ese momento, las lágrimas cayeron involuntariamente sobre la carita de mi hija. Con un brazo abracé a Lucía, con el otro cargué a mi hija, y caminé hacia la luz del sol. Después de tantos rodeos, después de tanto sufrimiento, el destino finalmente me dio un poco de dulzura, ¿no es así? Si te gustó esta historia, por favor haz clic en suscribir a mi canal.